Nuestro tema a exponer son los animales en peligro de extinción, pero ¿qué son exactamente los animales en vía de extinción? Bueno, estos son especies animales que por distintas causas que van desde la caza ilegal hasta cambios naturales en sus ecosistemas empiezan a desaparecer por completo. Estas son causas que más adelante las expondremos mucho mejor. Se sabe que hoy en día hay distintas especies animales en peligro de extinción y la velocidad con la que se van extinguiendo va aumentando cada vez más. En el mundo hay muchos animales de distintas especies, algunas que no viven en nuestro país por causas como la vegetación, el clima, entre otras cosas. Sin embargo, estas especies también se están extinguiendo. Y toda la información dada anteriormente nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo se considera una especie en peligro de extinción? La extinción puede darse en una especie cualquiera, empezando por una nueva pero constante amenaza hacia una especie. Y esto se demuestra cuando hay una fuerte caída en un 80 a 90% cada 3 generaciones o cada 10 años entre las especies. Y esto termina cuando su existencia y reproducción no se puede dar en ninguna parte del mundo. Eso significa que no la volveremos a ver nunca más. Ahora pasaremos a explicar las distintas etapas que clasifican a los animales en peligro de extinción. La más difundida de las clasificaciones para los estados de conservación es la elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que compila la llamada lista roja de la UICN de especies amenazadas. Primero están las especies bajo riesgo, las cuales son las especies que tienen alta probabilidad en ser atacadas. Esta se divide en preocupación menor o LC y casi amenazada o LTT. De acuerdo, una especie se considera bajo preocupación menor cuando tras ser evaluada no cumple los criterios de las categorías en peligro crítico, vulnerable o casi amenazadas. Una especie se considera casi amenazada cuando tras ser evaluada no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que sí lo haga en un futuro próximo. La siguiente clasificación son las especies amenazadas, las cuales se dividen en vulnerable o BU, en peligro o EN y en peligro crítico o CR. Una especie se considera vulnerable cuando, tras ser evaluada por la UICN, es clasificada en esta categoría tras determinarse que presenta una alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción. Una especie se considera en peligro de extinción cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. Y una especie se considera en peligro crítico de extinción cuando es clasificada en esta categoría e incluida en la lista roja por determinarse que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Esta categoría incluye las especies que han mostrado una fuerte caída de entre un 80% y un 90% de su población en los últimos 10 años o 3 generaciones. Y en la última categoría están las especies extintas, la cual se divide en extintas en estado silvestre o EW y extinta o EX. Una especie se considera extinta en estado silvestre o extinta en la naturaleza cuando los últimos miembros vivos de ella están mantenidos en cautiverio. Y por último, se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta.